Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 291. The Rampant Timeline. Loki, con expresión sincera, la consoló. He vivido tu situación, he sentido lo mismo que tú. No me preguntes cómo lo sé, solo sé que no quiero hacerte daño. No quiero el trono. Solo quiero que estés a salvo. Sylvie y él se miraron a los ojos por un rato, y finalmente, Sylvie se conmovió por la sinceridad de Loki y no pudo evitar besarlo. Fuera del vídeo se escuchó un estallido de gritos extraños. ¡Guau, guau! Tony Stark no pudo evitar aplaudir. Impresionante. Mira, ni siquiera dijo esas 3 palabras, pero ha dejado a Sylvie completamente abrumada. Loki, debo decir que podría ser un maestro del amor. Scotland no pudo evitar sonreír ampliamente. Jaja. Verlos besarse, por alguna razón, es muy dulce. Nick Fury se encogió de hombros. Bueno, por la mirada llorosa de Loki, empiezo a creer que es auténtico. Antes de esto, su impresión de Loki era mayoritariamente negativa, un individuo ambicioso e intrigante con sed de poder y el trono, dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Pero a veces, había que admitirlo. El poder del amor era realmente misterioso, capaz de transformar por completo a una persona de principio a fin. Al menos en el vídeo, Loki había abandonado su anhelo por el trono. El trono que ocupaba Kang era mucho más grande que el trono asgardiano que tanto había anhelado. Pero incluso el mayor poder tuvo que ceder ante el amor, un tipo diferente de por amor a la belleza, no por amor al mundo. Tony Stark se encogió de hombros. Ahora entiendo por qué no lo derrocaron al final. Todo se redujo a un beso. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, vio a Sylvie en el vídeo, después del profundo beso con Loki, decir en voz baja: «Pero yo no soy tú». Inmediatamente después, abrió un portal temporal y empujó a Loki dentro. Al otro lado del portal, antes de que Loki pudiera regresar, este desapareció. Resultó que Sylvie había tomado en secreto un controlador temporal de la mesa y había engañado a Loki. El desarrollo de la situación volvió a sorprender a todos. Normalmente, cuando los protagonistas masculino y femenino se besan, impulsados por el amor, se reconcilian y encuentran una solución aceptable para ambos, ¿verdad? Sin embargo, Sylvie estaba aún más decidida de lo que creían. Estaba decidida a matar a Kang, creyendo que era la única manera de poner fin a su dura carrera y cerrar el capítulo. Nick Fury miró a Loki y comentó: «Bueno, casi lo olvidamos, ella también es Loki. Te has engañado a ti mismo». Loki permaneció en silencio, su expresión era complicada y nadie sabía lo que estaba pensando. En el vídeo, sin Loki en el camino, Sylvie finalmente pudo lidiar con Kang con calma. «¿No vas a suplicar por tu vida?». Ella lo miró fríamente, mirando al hombre que le había quitado la vida. Kang aún tenía una sonrisa juguetona. «No puedo hacer eso». Sylvie le clavó la daga en el corazón con decisión. Aún así, Kang no opuso resistencia alguna, demostrando así que todo lo que había dicho antes era cierto. Incluso al borde de la muerte, todavía tenía una sonrisa y dijo: «Nos vemos en el otro lado», luego guiñó un ojo con picardía antes de tomar su último aliento. Sylvie se había vengado, pero en lugar de júbilo, parecía perdida, algo desconcertada. Finalmente, se sentó en el suelo. Hank Pym suspiró. Esto sí que es un ciclo. Independientemente de cómo evolucione la situación, Kang regresará. Pero el multiverso también se liberará por completo. Tony Stark lo miró. Eso no es necesariamente malo. Y ya lo he dicho antes. Hace unos días, visitamos otro universo. Quizás desde el momento en que llegó el juego de preguntas, todo se desvió de la trayectoria que controlábamos. Scotland preguntó confundido.
Bueno, chicos, Sylvie acabó matando a este tipo, así que deberían haber sido destruidos, ¿no? ¿Por qué nos equivocamos en todas las respuestas? Nick Fury recordó. No hables ahora, solo sigue mirando. En el vídeo, después de que Sylvie mató a Kang, se podía ver que la banda de Envious, anteriormente limpia e independiente, afuera del castillo, se había ramificado en un denso y magnífico paisaje de cielo estrellado. La cámara mostró que a través de los instrumentos que monitoreaban la línea de tiempo, innumerables ramas crecían locamente fuera de la línea de tiempo sagrada y ahora eran imparables. Mobius y la agente femenina observaron esta escena con expresiones solemnes. Mobius suspiró. Ya no hay vuelta atrás. La agente femenina dijo. ¿Quién dijo que debíamos regresar? En las imágenes de vigilancia, la línea de tiempo, que antes estaba vacía, de repente se había vuelto densa y llena de ramas. Loki estuvo desconcertado un rato, pero luego decidió hacer algo. Salió corriendo y vio a los agentes del cronometraje moviéndose de un lado a otro, aparentemente ocupados, sin prestarle atención. Loki deambuló y finalmente encontró a la agente femenina y Envious, quienes parecían estar discutiendo variaciones en la línea de tiempo. Gritó. Envious, nos equivocamos. Hemos publicado las líneas temporales. Lo encontramos después de la tormenta. Es demasiado peligroso, lo planea todo, lo sabe todo, es complicado. En resumen, diferentes versiones de un individuo peligroso. Están a punto de iniciar una guerra caótica, y debemos estar preparados. Mobius hizo un gesto con la mano. Tranquilo, eres analista, ¿verdad? ¿De qué departamento eres? Loki parecía desconcertado. ¿De qué estás hablando? Se habían separado hacía poco e incluso compartieron un abrazo de amigo. ¿Cómo podía de repente comportarse como un extraño? Mobius parecía genuinamente confundido. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? La agente femenina actuó como si no reconociera a Loki en absoluto, sacó un controlador de tiempo y llamó a alguien. Que los guardias vengan a la sala de archivos. La situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Loki pensó un momento y luego miró por la ventana. Vio una enorme estatua afuera, y recordó que, al llegar allí, había visto la estatua. 3 extraños lagartos espaciales que se jactaban de ser los grandes guardianes del tiempo. La cámara mostró a Loki, boquiabierto y con una mirada de asombro total. Lo que vio en la estatua era a Kang, no a los 3 lagartos espaciales. Con esto terminó el vídeo. Chapter 292. Agar Tonji. Al final del vídeo, Loki, en el cuartel general, vio una estatua de Kang y quedó momentáneamente aturdido. Fuera del vídeo, Tony Stark y otros estaban igualmente sorprendidos. Scotland abrió mucho los ojos. Espera, todavía no lo he descubierto. ¿No murió ya? ¿Cómo es que su estatua está en el cuartel general? Habían visto a Sylvie apuñalar a Kang hasta la muerte, por lo que, lógicamente, el cerebro detrás de la autoridad de variación temporal debería haber perecido con él. Pero los resultados fueron completamente diferentes a lo esperado. La línea de tiempo permaneció intacta, y la estatua de Kang se alzaba como si las acciones de Sylvie no fueran más que una farsa. Tony Stark arqueó una ceja. Bueno, este final es realmente inesperado. Sylvie mató al que queda, pero al mismo tiempo, desató todas las ramas de la línea temporal, abriendo un multiverso. Claramente, el Loki del vídeo ya no está en el mismo universo espacio-temporal en el que estaba antes. En otras palabras, cruzó al otro lado silenciosamente, o tal vez no fue él quien cruzó al otro lado, sino el mundo. Hank Pym reflexionó. Si analizamos esta cuestión desde la perspectiva del multiverso, incluso si Sylvie matara al que queda, este no colapsaría ni se desintegraría, tal como dijo el que queda. Es un ciclo. Él vive, continúa su curso, muere, la línea temporal se libera y el multiverso se abre. Sus variantes también aparecerán, repitiendo esencialmente lo que él hizo. Y por eso, al morir, le dijo a Sylvie que lo volvería a ver. Nick Fury negó con la cabeza y suspiró. Parece que Loki y los demás han sufrido otro fracaso. Todo lo que hicieron parecía no tener sentido. Quizás Loki tenía razón. Sylvie no debería haber matado a el que permanece. A pesar de la apariencia caprichosa de Kang, quien murió a manos de Sylvie, no era necesariamente una persona completamente malvada. Comparado con él, sus variantes en otras líneas temporales paralelas probablemente eran como locos, similares a alguien como Thanos. No. Loki lo miró fijamente. Ya sea por mí o por lo que hizo Sylvie, sin duda tiene un significado.
Sylvie ha inaugurado una nueva era, y estoy destinado a ser el protagonista de esta nueva era. Tony Stark se encogió de hombros. Ahora todos los seres inteligentes saben que eres el narcisista definitivo, así que no hay necesidad de presumir delante de nosotros. En ese momento, la pantalla mostraba la clasificación de puntuaciones más reciente. Tony Stark lideraba con 10 puntos, Scotland era segundo con 4, Loki Lawson tercero con 3, y Nick Fury y Hank Pym ocupaban el último lugar con 1 y 0 puntos, respectivamente. Tony Stark se rió. Jaja, parece que he asegurado la victoria. Chicos, se les acaba el tiempo. Trabajen más duro. Nick, dalo todo, si puedes derrotar a Loki, llegarás al grupo de los ganadores. Scotland también se mostró algo satisfecho. Nunca pensé que quedaría en segundo lugar. Sinceramente, si hubiera algunas preguntas más en el medio que pudiera responder a mi manera, quizás sería el primero. Desde estar inicialmente en el último lugar hasta ascender al segundo lugar, Scotland estaba comprensiblemente orgulloso. Hank Pym ya no estaba tan de buen humor. Suspiró. No he tenido mucha suerte. Respondí bastantes preguntas, pero aún así no conseguí ni un solo punto. Nunca pensé que me iría tan mal en un concurso como este. Como científico con un talento natural, Hank Pym solía ser experto en exámenes y evaluaciones. Sin embargo, participar en este juego de preguntas resultó en una puntuación desastrosa. Tuvo muy mala suerte. Respondió más de 10 preguntas, y su precisión superó el 50%, pero, por desgracia, ninguna de las preguntas que respondió correctamente valió puntos para las rondas de zumbido. Finalmente logró entrar y responder, pero se equivocó, lo que significó que sus puntos ganados con tanto esfuerzo se dedujeron de una sola vez. Scotland intentó tranquilizarlo con una sonrisa. No te preocupes, aún tienes una oportunidad. Si sumas puntos en las próximas rondas de zumbido, podrás recuperar el terreno perdido rápidamente. Creo que puedes lograrlo. Nick Fury levantó una ceja. Tony tiene razón. No nos queda mucho tiempo. Este juego de preguntas está llegando a su fin. Le iba un poco mejor que a Hank Pym. Con solo un punto, la diferencia para entrar al grupo de ganadores no era muy grande. Sin embargo, para recuperarse y entrar en el grupo de ganadores, necesitaba arriesgarse y responder más preguntas, lo que también requería algo de suerte. Por supuesto, entre los jugadores, Loki probablemente era el que peor se sentía. Anteriormente, había liderado brevemente la tabla de posiciones, pero su buena suerte no duró mucho. Acababa de responder incorrectamente una pregunta en la ronda de timbre, lo que resultó en una pérdida de 4 puntos y lo dejó en el tercer lugar en el grupo de ganadores, enterrando lo que había sido una situación prometedora. Mirando en silencio a Nick Fury y Scotland, Loki pensó que debía aprovechar las próximas preguntas. Estar en el grupo de los ganadores era necesario, pero ¿era eso todo lo que quería? Tras ver los vídeos relevantes, Loki sin duda se sintió profundamente conmovido. Aunque no había vivido esos acontecimientos en primera persona, como observador, pudo ver con mayor claridad. Al mismo tiempo, adquirió nuevas perspectivas. A partir de ahora, no solo tendré que competir con estos tipos, sino también con innumerables versiones de mí mismo. Tengo que ser el Loki más poderoso de todos. Le sonrió a Tony Stark. No te apresures. El juego aún no ha terminado. Si puedo vencerte una vez, puedo vencerte una segunda. Tony Stark se encogió de hombros. Bueno, te estaré esperando. Tras mostrar el marcador un rato, la escritura se desvaneció lentamente, reemplazada por una nueva pregunta. Esta pregunta es mira primero, luego responde. Está a punto de reproducirse un vídeo. Por favor, míralo con atención. Al finalizar el vídeo, se formulará la pregunta correspondiente. Bajo la luz parpadeante, comenzó un nuevo vídeo. La cámara mostró primero una vasta y desolada extensión del espacio exterior, con una nave espacial navegando silenciosamente. ¿Es esta la nave de Peter Quill? Nick Fury entrecerró los ojos. Habían visto los vídeos anteriores sobre Star-Lord, por lo que reconocieron esta nave. Loki miró a su alrededor. Qué lástima que Peter no esté aquí. Le habría encantado participar en otro juego de preguntas, pero claramente, la suerte no estaba de su lado. En ese momento, la cámara cambió al interior de la nave, donde solo estaban presentes Tony Stark y Nebula, jugando un pequeño juego en una mesa. ¿Cuándo va a pasar esto?, preguntó Nick Fury, levantando una ceja. El Tony del vídeo se ve bastante demacrado. Chapter 293. Iron Man's Farewell.
Tony Stark reflexionó. Adivina, ¿recuerdas el vídeo del futuro que compartí con Peter? Hay una parte donde nosotros dos, junto con Stephen Strange y Peter Quill, luchamos contra Thanos en un planeta alienígena. Fue allí donde perdimos contra Thanos, lo que le permitió tomar la gema del tiempo. Quizás este vídeo refleje lo que sucedió después, cuando Thanos reunió todas las gemas del infinito en la Tierra y sobreviví. Las imágenes posteriores confirmaron su suposición. La cámara se movió, revelando a un desgastado Tony Stark, hablando con el maltrecho casco de Iron Man, murmurando para sí mismo. ¿Está activado? A pesar de ser un traje de alta tecnología, el traje de Iron Man ahora se usaba como cámara. Con los ojos del casco encendidos, Tony Stark se apoyó en el interior de la nave, con aspecto de agotamiento absoluto, mientras decía: Oye, Peter Potts, si encuentras este vídeo, por favor, no lo subas a internet. Es demasiado sentimental. No sé si puedes verlos, o si siquiera estás ahí. Dios mío, espero que estés bien. Hoy es el 21º día, no, el 22º. Comparada con la inmensidad del universo, mi existencia es insignificante. Si no piensas demasiado en ello, estoy bien, y se lo debo a nuestro malvado Blue. Con la voz cansada de Tony Stark, el vídeo lo mostró trabajando con Nebula para curar sus heridas. La expresión de dolor de Tony era evidente en la grabación. Loki se burló. Sin tu armadura, Tony Stark, solo eres una carga. Pero, sorprendentemente, aún no has gritado. Tienes un coraje un tanto lamentable. Tony Stark se rió entre dientes. Déjame pensar en las heridas de mi cuerpo. Ah, cierto, el yo del futuro en el vídeo se lastimó mientras luchaba contra Thanos. Loki, me imagino que con tu cuerpo divino, te iría mucho mejor contra Thanos, ¿verdad? Ah, perdón, lo olvidé, te estranguló hasta la muerte. El rostro de Loki se oscureció al darse cuenta de que no podía burlar a este sarcástico Tony. Scott Lang intervino, disfrutando del espectáculo. Loki, ¿puedes no pelear con él mientras ves el vídeo? Loki puso los ojos en blanco. Si su traje es tan resistente como su boca, tal vez podría vencer a Thanos. En el vídeo, Tony Stark y Nebula reparaban la nave espacial. La celda de combustible explotó durante la batalla, y encontramos una solución. Usando carga iónica direccional, ganamos unas 48 horas de vuelo. Pero ahora no tenemos opciones. Estamos a miles de años luz del planeta más cercano. El oxígeno solo puede durar hasta mañana por la mañana, y luego, se acabó. Una vez dije que no habría más sorpresas, pero espero sinceramente completar esta última misión. Pero ahora, como sabes, no estés tan triste. O sea, puedes llorar unas semanas y luego seguir viviendo con remordimiento. Tengo que acostarme ahora, estos días han sido iguales. Estoy bien, Pepper. Todo está bien. Sueño contigo. Siempre eres tú. Después de apagar la grabación, Tony Stark se puso la chaqueta y se tumbó en el suelo, cerrando los ojos lentamente. Desde la ventana detrás de él, se podía ver la vasta y hermosa galaxia, pero para Tony Stark en ese momento, era solo un cementerio vacío. ¿Es una despedida? Scott Lang se rascó la cabeza. Lo siento, estoy realmente sorprendido. Después de tanto hablar de Loki, pensé que el nuevo número sería sobre Loki, no sobre ti, Tony Stark. Hank Pym lo miró fijamente. ¿No te has dado cuenta? El juego de preguntas ha sido sobre ti y sobre mí primero, luego sobre Loki, y ahora es el turno de Tony Stark. Bueno, realmente no presté atención a ese detalle. Scott Lang negó con la cabeza. Tony, tu yo futuro no se ve muy bien, está cansado. Tony Stark levantó una ceja. Estar cansado es normal, especialmente desde que sobreviví a Thanos. Morir habría sido más fácil. Dijo esto mientras miraba a Loki con una indirecta maliciosa. Loki se burló. No vivirás mucho más. Esta es tu carta de despedida. Quizás, dijo Tony Stark encogiéndose de hombros. ¿Quién sabe? Quizás ocurra un milagro. En el vídeo, parecía haber perdido la esperanza y dormía profundamente, como si hubiera fallecido. Nebula se acercó, le pellizcó la mejilla y lo volteó. Tony Stark no despertó. Cuando Nebula lo ayudó a sentarse en el asiento del piloto, los párpados de Tony Stark temblaron levemente, indicando que aún estaba vivo. Pero al observar su figura, parecía extremadamente exhausto, muy distinto del otrora vibrante playboy multimillonario. Nebula bajó la cabeza en silencio y se fue. El vídeo terminó. Pronto apareció la primera pregunta. ¿Podrá Tony Stark sobrevivir? Ah, sí ve.
No era otra pregunta de opción múltiple. Loki inmediatamente se burló. Pobre e insignificante mortal, incapaz de sobrevivir en el espacio. Tony Stark, este es tu fin, ¿verdad? Tony Stark permaneció en silencio, solo haciendo una sutil señal a Nick Fury con una mirada. Nick Fury suspiró. Tony, ya has hecho suficiente. Lo has dado todo en esta misión final. Hank Pym frunció el ceño. No creo que un Stark pueda morir así. Scott Lang dijo. ¿Qué clase de milagro podría mantenerlo con vida? A miles de años luz de la Tierra, quedándose sin oxígeno, es difícil imaginar que sobreviva. Por supuesto, lo mismo ocurre con el resto de nosotros. Bueno, a mí no me incluye, replicó Loki. Scott Lang sonrió con suficiencia. Bien, excepto tú, el dios de los trucos. ¿Te fijaste en lo que hizo la alienígena de piel azul al final? Inclinó la cabeza en señal de duelo. Quizás al final del vídeo, Tony ya había exhalado su último aliento. Loki se rió. Bien analizado. Sin embargo, Hank Pym le recordó. El vídeo sí lo insinuó que Tony moriría. Pero no lo olvides, Scott, nos engañaron con preguntas similares antes. Aprendamos de nuestros errores. Sin darles mucho tiempo para pensar, casi tan pronto como Hank Pym terminó de hablar, comenzó la cuenta regresiva para responder. Los demás presionaron apresuradamente los botones de respuesta que tenían frente a ellos, especialmente Nick Fury y Hank Pym, quienes estaban en el grupo de perdedores y necesitaban luchar por una oportunidad de unirse a los ganadores. Chapter 294. Captain Marvel. El jugador Scott Lang entra con éxito, por favor responda la pregunta al final. El derecho a responder la pregunta recayó en Scott Lang, pero parecía dudar. Quiero elegir la B. Pero Hank, ¿vas a elegir la A? Hank Pym asintió. La opción A tiene una mayor probabilidad. Perdón, esta vez he decidido creer en mí mismo. Scott Lang se encogió de hombros. Elegiré la B para esta pregunta. En las preguntas anteriores, había pensado las respuestas correctas, pero aún así se distrajo con factores externos y respondió incorrectamente. Así que esta vez, decidió ir en contra de las opiniones de los demás. Hank Pym levantó una ceja. Como quieras, seguiré eligiendo A. Bien hecho. Loki señaló a Scott Lang. Luego tomó su propia decisión. Yo también iré con la A. Tony Stark y Nick Fury no malgastaron palabras y también eligieron a A. Scott Lang miró a su alrededor y se encogió de hombros. ¿Planearon esto en secreto? Loki, pensé que tomarías la misma decisión que yo. Loki se rió entre dientes. Amigo, solo estaba bromeando contigo antes, pero mientras no seas un tonto, no bromearás con los puntos del examen. De hecho, no toleraba a Tony, pero, analizando lógicamente la respuesta, Loki seguía pensando que Tony Stark sobreviviría. Después de todo, viendo las situaciones límite de su pasado, siempre lograba escapar del peligro. Tony Stark se rió. Scott, a veces tienes que admitir que confiar en los demás es más preciso que confiar en ti mismo. Scott Lang arqueó una ceja. Quizás esta vez, tenga razón. Al igual que en las preguntas anteriores, todos se equivocaron, y solo yo acerté. En ese momento, se reveló la respuesta correcta. La respuesta correcta es A. El jugador Scott Lang entró primero por error, lo que le restó 4 puntos. Los jugadores Tony Stark, Nick Fury, Loki Laufeyson y Hank Pym respondieron correctamente, y ganaron 1 punto cada uno. Ja, ya ves. Te lo dije. Se burló Tony Stark. Tu astucia te llevó por mal camino, Scott. El rostro de Scott Lang se ensombreció de inmediato. Esta respuesta incorrecta le costó su lugar en el grupo de los ganadores y lo llevó al de los perdedores. Mierda, siento que hice algo estúpido. Hank Pym puso los ojos en blanco. Ten confianza en ti mismo. No es que hayas hecho una estupidez. Sin duda la hiciste. Perdiste los 4 puntos que tenías y terminaste en el grupo de perdedores. Ahora ya no tenía sentido arrepentirse. Solo podía mirar el vídeo con una expresión sombría. Como de costumbre, la pantalla comenzó a reproducir el vídeo de la respuesta correcta. Seguía siendo la misma nave espacial, con un cansado Tony Stark sentado en la cabina, mirando al cristal, con los ojos cerrados y respirando débilmente. De repente, una luz brillante apareció frente a él, como si se hubiera acercado al sol. La intensa luz despertó a Tony Stark, quien levantó débilmente la mano para protegerse la cara. ¿Podría ser que la nave espacial regresara repentinamente al sistema solar? Espera, ¿no dijeron que aún estaban a miles de años luz de la Tierra?
Preguntó Scotland, desconcertado. Loki explicó con una sonrisa. Recuerdo que la nave de Peter tenía tecnología de deformación espacial. Quizás Nebula reparó la nave. Por supuesto, las cosas no fueron como las describieron. Cuando Tony Stark se acostumbró poco a poco a la intensa luz, miró hacia adelante con curiosidad. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus labios secos y su rostro carecía de color, lo que hacía que sus ojos parecieran inusualmente grandes. El ángulo de la cámara cambió y, frente a la nave espacial, se vislumbró un punto de luz deslumbrante, parecido al sol. Pero no era el sol. La intensa luz se atenuó gradualmente, revelando a una mujer. Tenía el cabello rizado y dorado, vestía un traje único, bañada por la luz del sol, y sonreía mientras observaba la nave espacial. El ángulo de la cámara cambió de nuevo, y la destartalada nave espacial ya había regresado a la base de los Vengadores, aterrizando sana y salva sobre el césped. Ahora todos podían ver que era la extraña mujer de antes quien había traído la nave espacial de vuelta. Fuera del espacio eterno, la Tierra, oh Dios mío, es esta, Supergirl. ¿No le falta una S en el pecho? Pero que yo recuerde, solo Superman ha llevado aviones y naves espaciales. ¿Alguien puede decirme quién es esta mujer? Ay, ver a Iron Man regresar sano y salvo es mejor que cualquier otra cosa. En serio, cuando lo vi grabando su último mensaje con el casco, casi no pude contener las lágrimas. Por suerte, no ocurrió ninguna tragedia. Tienes toda la razón. Lo más importante es que Iron Man regresó sano y salvo. Ha hecho tanto por nosotros, y recuerda, él fue quien una vez llevó una bomba nuclear al espacio. Ahora que está viejo y cansado, es justo que alguien más lo cargue para variar. No sé quién es esta mujer milagrosa, pero le agradezco sinceramente que haya salvado a nuestro héroe. En el espacio eterno Nick Fury murmuró, «Es ella, Carol». Tony Stark lo miró sorprendido. «¿La conoces? ¿Conoces a una Supergirl?» Nick Fury respondió casualmente, «Esa es otra historia». Scotland abrió mucho los ojos. «Dios mío, es tan genial. ¿No es la única superheroína de la Tierra que puede sobrevivir en el espacio solo con su cuerpo?» Loki se rió entre dientes. «¿Cómo puedes estar seguro de que es de la Tierra?» Hank Pym negó con la cabeza. «Si fuera Hulk, con su fuerza física, tal vez también podría sobrevivir en el espacio». En el vídeo, después de que la nave espacial aterrizó, el Capitán América, el Dr. Banner, Black Widow, el Coronel Rhodes y Peter Potts ya estaban allí para darles la bienvenida. Tras el descenso de la nave espacial, Nebula ayudó a Tony Stark a bajar. Steve Rogers corrió a saludarlo. Tony Stark dijo débilmente, «No pude detenerlo». Steve Rogers respondió, «Yo tampoco pude». «Espera un minuto». Tony Stark se detuvo, se giró para mirar a Steve a los ojos y, con lágrimas en los ojos, dijo, «Perdí a ese niño». Tony, el Capitán América solo pudo decir, «Todos perdimos». En ese momento, Pepper corrió hacia Tony Stark y lo abrazó con fuerza. «Gracias a Dios, estás bien». Mapache Cohete se sentó tranquilamente al lado de Nebula, acariciando suavemente su mano y sosteniéndola. Tras la batalla con Thanos, las bajas no se limitaron a los Vengadores. Los Guardianes de la Galaxia también sufrieron grandes pérdidas, o quizás incluso más trágicas. Actualmente, solo Mapache Cohete y Nebula se hacían compañía. El vídeo terminó allí. «Pobre chico araña», Tony Stark suspiró y luego levantó una ceja. «Estoy bastante seguro de que no moriré en este momento. Pero después de que Thanos arrasó con la mitad del universo, ¿todo terminó?» Chapter 295. ¿Wokai Captain Marvel? Nick Fury miró a Tony Stark. En el futuro de la línea de tiempo normal, este asunto no se considera terminado. Carol te ayudará a encontrar a Thanos y matarlo. No lo olvides, ustedes son los Vengadores. Tony Stark había recibido una recompensa durante su primera participación en el juego de preguntas, vislumbrando un segmento de su muerte. Por eso, sabía que la respuesta a esta pregunta debía ser A, y Nick Fury también lo sabía, así que también eligió A. Scotland suspiró. «Aunque matemos a Thanos y logremos vengarlo, quienes ya murieron no volverán. Solo podemos agradecer que todo esto no haya sucedido todavía». De repente se estremeció. «Espera, en la línea de tiempo de la Autoridad de Variación Temporal, la destrucción del universo por parte de Thanos está predeterminada. Eso significa que el titán loco chasqueará los dedos». Hank Pym negó con la cabeza.
No, al menos en nuestra línea temporal, la autoridad de variación temporal probablemente no pueda influir. Desde el momento en que llegó el juego de preguntas, ya no hay un futuro predeterminado. Loki sonrió, pero aún tenemos que enfrentarnos a Thanos al final. No lo olviden, él también puede ver estos vídeos en vivo. No esperen que ese loco se asuste o cambie de opinión. Estoy seguro de que solo se volverá más loco. Nick Fury se encogió de hombros. Loki tiene razón. Después de todo, Thanos ha visto que en el futuro logrará su objetivo. Pero podemos evitar que toda esta tragedia ocurra. Tenemos la determinación y la voluntad. Tony Stark se rió entre dientes. ¿Sabes? He estado preparando una sorpresa para ese monstruo morado durante mucho tiempo, esperando a que apareciera. Después de que Thanos fuera expuesto en el juego de preguntas, Tony Stark comenzó a desarrollar una armadura anti-Thanos, creyendo que sorprendería a Thanos cuando llegara el momento. En ese momento, todos los jugadores oyeron una voz fuerte que les recordaba. Atención, jugadores. La última pregunta de esta ronda del juego de preguntas está a punto de comenzar. El rostro de Scotland se oscureció al oír las palabras. Esta es nuestra última oportunidad. Hank Pym dijo. No, debería ser mi última oportunidad, Scott, probablemente no tendrás ninguna oportunidad. En el último marcador, Tony Stark lideraba con 11 puntos. La última pregunta no le afectó. Incluso si respondía incorrectamente, ganaría fácilmente. Se había asegurado el puesto de ganador con antelación. Loki Laufeyson quedó en segundo lugar en el grupo de ganadores con 4 puntos, una ventaja no significativa, por lo que tuvo que responder correctamente la última pregunta o existía el riesgo de ser superado por el grupo de perdedores. Nick Fury, con la ayuda de la pregunta anterior, había subido al grupo de ganadores con unos escasos 2 puntos, pero tuvo que aprovechar la oportunidad de esta última pregunta. Hank Pym y Scott Lang, como recién llegados al juego de preguntas, lamentablemente cayeron en el grupo de perdedores con 1 punto y 0 puntos, respectivamente. Si estos dos querían regresar al grupo de ganadores, tenían que aprovechar esta última y única oportunidad, de lo contrario, se enfrentarían a las consecuencias del fracaso. De los 5 jugadores, a excepción de Tony Stark, todos los demás estaban tensos y concentrados, esperando la pregunta. Tony Stark le guiñó un ojo a Nick Fury. Aprovecha la última oportunidad. No competiré esta vez. Luego se volvió hacia Loki y le dijo. No te esfuerces, Loki, no está mal ser segundo. Loki sonrió. La próxima vez te ganaré. Había ganado una apuesta con Tony Stark y obtendría 50 puntos. Así que, incluso si le cedía el primer puesto, parecía aceptable. Los jugadores estaban bien preparados y la pantalla mostraba la pregunta final. ¿Quién llamó al Capitán Marvel para pedir ayuda? A. Ganso B. Nick Fury C. Ronan el acusador D. María Rambeau. Esta última pregunta, los ojos de Nick Fury se iluminaron, pero rápidamente enmascaró su expresión, está relacionada conmigo. Dijo esto, pero en el fondo ya estaba seguro de que la respuesta era la B, es decir, él mismo. Porque tenía una historia con Carol Danvers, como se muestra en el vídeo. Probablemente era el jugador que más la conocía. Más importante aún, recordó un vídeo anterior donde Thanos chasqueó los dedos y los convirtió en cenizas, pero antes de eso, sacó un buscapersonas antiguo. En el siglo XXI, tecnológicamente avanzado, ese viejo buscapersonas era una tecnología obsoleta. Pero Nick Fury sabía muy bien que era su as bajo la manga más oculto. Modificado por Carol Danvers, ese viejo buscapersonas podía alcanzar varias galaxias para pedir su apoyo, y era una promesa que ella le había hecho. Incluso durante la batalla de Nueva York, cuando los extraterrestres invadieron, Nick Fury no usó esta carta del triunfo hasta que Thanos chasqueó los dedos y mató indiscriminadamente a la mitad de la población de la Tierra. Nick Fury en ese vídeo podría no haber entendido la situación completa, pero como agente experimentado, debe haberse dado cuenta de que este era el momento más crítico, por lo que sacó el busca para buscar la ayuda del Capitán Marvel. Pero Nick Fury no reveló este detalle histórico. No tenía suficientes puntos para mantener su ventaja, así que se la guardó para sí. Sin embargo, Hank Pym también era inteligente. Reflexionó y dijo. Creo que la respuesta a esta pregunta debería ser la B. Siendo sincero, de estas 4 opciones, la única que conozco es la B, y esa es una de las razones por las que elegí la B. Además, la razón más importante es que las preguntas del juego de preguntas han tenido una conexión directa con nosotros.
Ahora solo queda Nick Fury. Así que, lo más probable es que la respuesta sea él. Claro que esto conlleva cierto riesgo, quizá el juego de preguntas nos distraiga, pero no tenemos otra opción, tenemos que arriesgarnos. Terminó de hablar y miró a Scotland, haciéndole un gesto para que siguiera su elección. Scotland se encogió de hombros. Lo entiendo, no volveré a cometer el mismo error. Elegiré B. Loki los miró y luego a Tony Stark y Nick Fury, sonriendo. Muy bien, elegiré a B también. Ahora, veamos quién puede tener el derecho a responder primero. Chapter 296. What Orange Cat? It's a Flerken. La pregunta final de esta ronda del juego de preguntas parecía bastante simple, ¿no? Los 5 jugadores se miraron en silencio, preparados para responder con confianza. Al mismo tiempo, comenzó la cuenta regresiva para responder, y Scotland y Hank Pym presionaron el timbre sin dudarlo. Nick Fury y Loki también actuaron con rapidez, dejando solo a Tony Stark, quien estaba seguro de su respuesta, para presionar el botón por último. El jugador Loki Lawfason entró primero. Por favor responda al oír la indicación desde arriba. Scotland levantó ambas manos. Perdimos, Hank, perdimos. Hank Pym suspiró. La suerte nunca parece estar de mi lado. Loki se rió entre dientes e hizo su elección. Elijo B. Los demás, naturalmente, siguieron el ejemplo sin dudarlo. Pronto se reveló la respuesta correcta. Era B. Nick Fury, el líder de S.H.I.E.L.D. Tony Stark miró a Nick Fury con los ojos entrecerrados. ¿Estás listo para contar tu historia ante todo el universo? Nick Fury se encogió de hombros. Tengo muchas historias, Tony, más de las que puedes imaginar. No creo que me conozcas tan bien. Entonces adelante, veamos tu historia. Tras anunciarse la respuesta correcta, la pantalla comenzó a reproducir vídeos relacionados. En la grabación, un joven Nick Fury sostenía juguetonamente un gato naranja dentro de la cabina de una nave voladora. Es muy emocionante, ¿verdad, Goose? En aquel entonces, Nick Fury aún tenía pelo, y no era tuerto. Al igual que otros amantes de los gatos, sostenía al gato naranja en alto, jugueteando con él. Es comprensible porque ¿quién puede resistirse al encanto de un gato naranja y esponjoso? ¿Están todos esos malos dentro de tu vientre? Nick Fury se lo estaba pasando genial en la grabación, pero el peligro lo atacó al instante. El gato naranja, furioso, soltó un maullido agudo y luego le clavó las garras en la cara. ¡Hijo de puta! Nick Fury maldijo de dolor. Su ojo izquierdo también tenía 3 marcas de sangre. Sentada a su lado estaba la piloto, quien le preguntó con preocupación: ¿Estás bien? Nick Fury afirmó que acababa de ser arañado por un pequeño gatito. Entonces, ¿qué podría salir mal? Jajaja, ¿dices que estás bien? Entonces perdiste un ojo. Tony Stark no pudo evitar estallar en carcajadas. Nick, ¿sabes? Todos tenemos curiosidad por saber cómo perdiste el ojo. Todos supusimos que debía haber una historia compleja detrás. Como adentrarse en las líneas enemigas, resultar gravemente herido para proteger a tus compañeros o ser capturado por algún terrorista para interrogarlo. Pero ¿quién iba a pensar que un lindo gatito te arrancó el ojo? Scotland se sumó a las risas. Esta historia nos enseña que acariciar gatos es arriesgado y no es algo que deba tomarse a la ligera. Loki se encogió de hombros. Thor suele decir que las cicatrices son la insignia de honor de un guerrero o algo así. Admira mucho tu mirada tuerta. Todos saben que Odín también perdió un ojo, pero te aseguro que Odín no lo perdió por una razón tan cómica. Nick Fury se frotó la frente. Maldita sea, casi me olvido de todo esto. Mierda, se equivocan. Primero, el gato naranja del vídeo no es lindo. Es muy peligroso. Segundo, no es un gato. Es una aterradora bestia devoradora de la raza Flerken. Oh, una bestia devoradora. Tony Stark extendió las manos. Nick, aunque le pongas a ese gatito un nombre más aterrador, no cambia el hecho de que es un gatito adorable. Nick Fury negó con la cabeza. No importa, depende de ustedes creerme o no. En el vídeo, la cámara enfocó una cabaña con patio. Nick Fury, la capitana Marvel, la piloto de la escena anterior y 2 extraterrestres cenaban juntos. Tony Stark levantó una ceja. ¿Recuerdas cuándo fue esto? Nick Fury lo miró. Fue hace décadas. En ese entonces, yo solo era un agente de S.H.I.E.L.D. Junto a Carol estaba su amiga Maria Rambeau, y en cuanto a esos extraterrestres, eran Skrulls, que podrían considerarse refugiados del espacio.
Por cierto, olvidé recordarte que los Skrulls y los Kree son enemigos mortales, y Carol es una Kree. ¿Cree? Reflexionó Tony Stark. La misma especie que Ronan el Acusador, ¿verdad? Vaya, creía que todos eran malvados, pero resulta que también hay superhéroes honestos entre ellos. Nick Fury dijo. No seas tan estrecho de miras, Tony. Los extraterrestres son como nosotros, con villanos malvados y héroes justos. Tony Stark extendió las manos. Al menos parece que te llevas bien con esos extraterrestres Skrull. En el vídeo, la Tierra y las atmósferas alienígenas se mostraron muy amigables. Los Skrulls revelaron sus habilidades para cambiar de forma, y parecía que antes de esto, incluso habían imitado a los superiores de Nick Fury. Al ver esto, muchos pudieron entender por qué el Nick Fury actual tenía tantos problemas de confianza. ¿Tuvieron conflictos con esos extraterrestres, pero luego se unieron? Preguntó Tony Stark con curiosidad. ¿Qué pasó entre tanto? Nick Fury miró a la izquierda y a la derecha, tosió 2 veces. Tony, deberías saberlo, estos son secretos de S.H.I.E.L.D., no aptos para ser revelados. Loki se burló. Vamos, todo el mundo lo ha visto ahora, y aunque no sea ahora, todo el mundo lo sabrá tarde o temprano. Scott Lang intervino. ¿Ya viste todas nuestras historias? ¿No puedes dejarnos escuchar las tuyas? Es injusto. La justicia siempre ha sido injusta, dijo Nick Fury encogiéndose de hombros. Mientras el juego de preguntas no revelara su pasado, no revelaría estas viejas historias a la ligera. Todos no tuvieron más remedio que seguir viendo el vídeo. En el vídeo, la Capitana Marvel prometió ayudar a los extraterrestres Skrull a encontrar un nuevo hogar. Después de cenar, ella y Nick Fury lavaban platos en la cocina, y mientras lo hacía, Fury empezó a cantar. Chapter 297. Nick Fury Reward. En el vídeo, Nick Fury, fingiendo cantar, volvió a hacer reír a todos. Tony Stark se rió entre dientes. Nick, no puedo creer que tengas este lado tonto. Dime, ¿te has enamorado de ella? Nick Fury miró el vídeo de su yo más joven, luego maldijo. Bueno, ahora entiendo cómo se sintió Thor, este tipo de historia oscura debería eliminarse permanentemente, incluso yo mismo me había olvidado de ella. Siendo sincero, si tan solo hubiera visto este vídeo, habría sido un recuerdo nostálgico. Pero ahora, se transmitía a todo el universo, lo cual era difícil de aceptar. Tan solo pensarlo lo hacía sentir incómodo. Pero Nick Fury tenía la piel gruesa después de todo, por lo que simplemente ignoró el insulto. Al final del vídeo, Carol Danvers le entregó un buscapersonas y le recordó a Nick Fury que solo llamara en caso de emergencia y que no la molestara con llamadas aleatorias. Tony Stark reflexionó. Lo escondiste bien, Nick. ¿Por qué no la llamaste durante la batalla de Nueva York? Nick Fury lo miró y dijo. Eso es porque confié más en ustedes. Tony Stark sonrió. En ese momento, el marcador apareció en la pantalla con el mensaje. Esta ronda del juego está a punto de terminar. Felicitaciones a los jugadores Tony Stark, Loki Laufeyson y Nick Fury por su victoria. Pronto se entregarán recompensas misteriosas. En el marcador, Tony Stark fue el primero indiscutible con 12 puntos, seguido de Loki con 8 puntos y Nick Fury consiguió 3 puntos, apenas logrando entrar al grupo de los ganadores. Los dos perdedores fueron Hank Pym con 2 puntos y Scott Lang con 1. La suerte del Dr. Pym no fue precisamente buena. Estuvo a solo 1 punto de entrar en el grupo de ganadores. Pero este juego no estuvo exento de ganancias. Al menos, me ha dado esperanza y dirección, dijo Hank Pym sin mucha decepción. En el futuro vídeo proporcionado por el juego de preguntas, Scott Lang regresó exitosamente del reino cuántico, lo que también indicó que su esposa desaparecida muy probablemente aún estaba con vida. Aunque el vídeo no ofrecía pruebas directas, para Hank Pym, la simple esperanza era suficiente. Comparado con eso, perder este partido era algo que podía aceptar. Scott Lang murmuró, no tengo miedo de perder todos mis puntos, solo no quiero recibir otra sorpresa. Bueno, de todas formas no tenía muchos puntos, así que perderlos todos no fue gran cosa. Es solo que había recibido una electrocución bastante severa en el castigo anterior, y al recordarlo, sus músculos aún le dolían. Tony Stark bromeó. Déjenme darles una buena noticia. No se preocupen, el castigo por fallar el juego no es la electrocución. Pero también hay una mala noticia. Perderán una de sus habilidades al azar y podrían quedar ciegos, sordos o mudos. El rostro de Scott Lang se volvió aún más sombrío ante estas palabras.
En ese momento, el juego de preguntas comenzó a repartir las recompensas por la victoria. Primero, una misteriosa recompensa le fue otorgada a Nick Fury. El nombre de Nick Fury apareció resaltado en la pantalla, luego se desvaneció lentamente, reemplazado por una luz púrpura. Felicitaciones al jugador Nick Fury por recibir la misteriosa recompensa. El Mangekyou Sharingan, la luz púrpura descendió de la pantalla y voló hacia el ojo izquierdo de Nick Fury. De repente, estalló en un espectáculo pirotécnico, revelando un iris carmesí con un abanico en constante movimiento en su interior. Tony Stark se burló. Tuviste suerte, Nick. El juego de preguntas te dio un globo ocular. Nick Fury levantó la mano para tocarse el ojo izquierdo y gimió. Se siente muy incómodo. Este globo ocular parece tener una discordia con mi cuerpo, maldita sea. ¿No quiero un globo ocular inútil como recompensa? Para ser sincero, estaba bastante satisfecho con su mirada tuerta. Le aportaba carisma. Ahora, con este ojo extraño, se sentía completamente fuera de lugar. Alrededor de la cuenca del ojo izquierdo, sentía como si innumerables agujas le pincharan, causándole un dolor insoportable. Además, se dio cuenta de que se estaba debilitando. Este ojo rojo parecía estar devorando su resistencia y fuerza mental. Apágalo, maldita sea. Afeítate este maldito ojo. Gritó mientras se sujetaba la cabeza, recuperando poco a poco la normalidad, jadeando con dificultad. En serio, preferiría no tener esta recompensa. Cualquier cosa sería mejor que este ojo inútil. Déjalo, Nick. Las recompensas del juego de preguntas son tesoros. Quizá aún no sepas cómo usarlas, dijo Tony Stark encogiéndose de hombros. Volvamos a investigarlo juntos. Loki giró el cuello y dijo, ahora es mi turno. Su nombre apareció en la pantalla, seguido de una bola de luz violeta. Felicitaciones al jugador Loki Laufeyson por recibir la edición incompleta de 36 variaciones. La bola de luz púrpura voló directamente hacia él, y Loki también adquirió el conocimiento correspondiente en su mente. Aunque no tan claro como cuando recibió la herencia de Silas, le permitió aprender estos hechizos de inmediato. Puede que no sea una recompensa de oro, pero aún así es buena. Parece ser un sistema mágico diferente, muy interesante, pero es una pena que esté incompleto, dijo Loki con cierto pesar, sacudiendo la cabeza. Ya era bastante hábil en el cambio de forma, su hechizo distintivo. Sin embargo, su cambio de forma original tenía muchos defectos, ya que no podía imitar completamente a otros. Solo cambiaba la apariencia, no las cualidades internas. Por ejemplo, cuando se transformó en Thor, aún no podía levantar el Mjolnir. Pero ahora, tras dominar las 36 variaciones, había dado un salto cualitativo en su capacidad para cambiar de tier. Tony Stark rió entre dientes. Están en segundo y tercer lugar, y obtener una recompensa morada ya es un buen premio. La recompensa dorada debe ser para el primer lugar, que soy yo, por supuesto. Y, por cierto, no olviden nuestra apuesta. Tony Stark recibió el halo púrpura sin responder a la burla de Loki. Esta vez, la recompensa fue un poco diferente a la de la marca de tecnología antigua anterior. Esta última le brindó inspiración y la oportunidad de explorar otro sistema de poder. Esta vez, la enciclopedia tecnológica de goblins y enanos era solo conocimiento. No todo el conocimiento sería útil para él. Tony Stark sintió que sus esfuerzos por ganar el primer lugar esta vez no le aportaron mucho. Chapter 298. A New Round of the Game Begins Immediately. Acompañado por un bautismo de luz púrpura, la mente de Tony Stark adquirió mucho conocimiento mágico, registrando numerosas tecnologías científicas complejas y maravillosas. Sin embargo, Tony Stark estaba un tanto insatisfecho con este regalo tecnológico. Conseguí el primer puesto, ¿por qué solo obtengo una recompensa morada? Y, muchas de estas tecnologías son imposibles de implementar. El paquete tecnológico de esta vez era completamente diferente de la antigua tecnología que le había sido otorgada anteriormente. Era más bien una enciclopedia de fantasía. Muchas de las tecnologías de enanos y goblins se basaban en un mundo fantástico y no podían aplicarse directamente a la realidad. Después de todo, había diferencias significativas en los principios fundamentales, y la impronta de la tecnología antigua era diferente, lo que le otorgaba a Tony Stark la capacidad de lograr lo que deseara en algunos aspectos. Le hizo tomar conciencia de la existencia de otro sistema de poder, la energía psíquica.
En resumen, la impronta tecnológica antigua trascendía la supremacía de las leyes, mientras que el compendio tecnológico de los goblins y los enanos tenía que adherirse a las limitaciones de las leyes fundamentales. Pero también se podía entender. Después de todo, uno era una recompensa de oro, y el otro era solo una recompensa púrpura. Loki, con aspecto disgustado, sonrió con suficiencia. No seas ingenuo, Tony Stark. El concurso no garantiza necesariamente un premio de oro para el primer puesto. Solo significa que tu suerte no fue lo suficientemente buena. Nick Fury se encogió de hombros. Para ser honesto, Tony, creo que tienes más suerte que yo. Aún no se había adaptado a los cambios en su ojo izquierdo, se sentía bastante extraño y planeaba estudiarlo a fondo cuando regresara. Los tres ganadores no parecían del todo satisfechos con las recompensas de esta ronda, pero aún así fueron ganadores y disfrutaron de los beneficios. Los verdaderos desafortunados fueron Hank Pym y Scott Lang, del grupo perdedor. El Dr. Pym cayó de repente al suelo, sudando en la frente, mirándose las piernas. No puedo sentir mis piernas. Su puntuación se restableció y también perdió la capacidad de caminar. Vagamente se dio cuenta de que había perdido algo más, pero tras palparse el cuerpo, no encontró nada significativo por el momento. Scott Lang se lamentó. Chicos, no sé qué me pasa, pero me siento extraño. Mis manos y pies se han vuelto tan torpes. Esta sensación es terrible. Hank Pym lo miró y especuló. Quizás ya no puedas ser un ladrón. Esto podría ser una buena noticia. ¿De verdad? Scott Lang parecía a punto de llorar. Pero, Dr. Pym, ¿aún puedo convertirme en Ant-Man? Probablemente, tal vez. Hank Pym no estaba del todo seguro. Honestamente, una de las razones por las que le tenía el ojo puesto a Scott Lang era que este tipo era bueno robando. Claro que, tras ver su futuro y el de Scott, Hank Pym cambió de opinión. En cualquier caso, el solo hecho de que Scott Lang regresara con éxito del reino cuántico fue suficiente para convencer a Hank Pym de transmitirle el legado de Ant-Man. Hank Pym suspiró, apoyándose en sus piernas. En realidad, no es tan malo. Después de todo, solo soy un anciano jubilado. Podré usar una silla de ruedas en el futuro. Lo que más preocupaba a Hank Pym era perder el conocimiento. Como científico, lo más preciado, por supuesto, era el conocimiento que albergaba en su cabeza. Y, aún más crucial, planeaba usarlo para rescatar a su esposa. Las recompensas y los castigos ya se habían distribuido, y los pilares de luz dorada comenzaron a enviar a los jugadores de vuelta. Solo Tony Stark y Scott Lang permanecieron en el espacio eterno. Se miraron con expresión de sorpresa. ¿Qué pasa? ¿No dijeron que en cuanto terminara el juego nos mandarían de vuelta? Scott Lang participaba en el concurso por primera vez y estaba aún más asustado ante esta situación inesperada. Tony Stark miró a su alrededor y frunció el ceño. No te preocupes, tal vez algo salió mal. Quizás el juego de preguntas esté a punto de tener una actualización importante nuevamente. En ese momento oyeron una voz desde arriba. La segunda ronda del concurso está a punto de comenzar. Jugadores, prepárense. La segunda ronda. Tony Stark arqueó una ceja. ¿Es empezar una nueva ronda del juego directamente? Scott Lang se quejó con voz apagada. ¿No puedo participar? Solo quiero volver. Tony Stark se rió entre dientes. Te garantizo que Loki está envidioso ahora mismo, amigo. Esto te trae buena suerte. Scott Lang se desplomó. Vamos, ganar el juego es buena suerte. Ya he perdido suficiente. Entonces deberías pensar en cambiar las tornas, ¿no? Tony Stark sonrió con suficiencia. No me importa ayudarte a ganar, pero la condición es que seas lo suficientemente inteligente. ¿Entendido? Scott Lang asintió repetidamente. Entiendo. Te escucharé, Tony. Mientras charlaban, aparecieron pilares de luz dorada en ambos lados, y los otros jugadores también tomaron sus posiciones. Jugador Tony Stark, jugador Steve Rogers, jugador Natasha Romanoff, jugador Thor Odinson, jugador Scott Lang, jugador Nebula, todos en posición. Wow, esta ronda del juego debe estar interesante. Quizás consigamos información jugosa. Tony Stark arqueó una ceja. Scott Lang preguntó con curiosidad. ¿Por qué dices eso? ¿No te diste cuenta de que casi todos los jugadores en esta ronda son miembros de los Vengadores? Tony Stark le sonrió y continuó. Como es habitual, si el modo de juego de preguntas se mantiene sin cambios, cada jugador tendrá preguntas correspondientes o visiones del futuro.
Con tantos Vengadores participando esta vez, las revelaciones del juego de preguntas seguro que serán explosivas. Scott Lang asintió pensativo. Tiene sentido. Al fin y al cabo, siempre se enfrentan a todo tipo de problemas. Cuando están todos juntos, sin duda es un gran problema. En ese momento, los nuevos jugadores también tomaron sus posiciones uno tras otro. Thor miró a su alrededor. ¿Dónde está Loki? Creía que lo vería. Se fue tan pronto como llegaste. Tony Stark se encogió de hombros, mirando al Capitán América y a la Viuda Negra. No esperaba que la nueva ronda del juego comenzara tan rápido. Chapter 299. Team Confrontation. Sí, exclamó Natasha sorprendida. Todavía estábamos pensando si darte una sorpresa, pero de repente nos envolvió un rayo de luz y nos envió aquí. Steve Rogers felicitó. Tony, felicitaciones por ganar la última ronda. Jaja, es natural, ¿no? Rió Tony Stark. Steve, tengo que decírtelo de antemano. Esta vez no seré indulgente contigo. Steve Rogers también sonrió. Por supuesto que yo tampoco. En ese momento se escuchó un aviso desde arriba. Todos los jugadores están en posición. El modo de prueba de esta ronda es competición por equipos. El equipo ganador recibirá un gran premio misterioso, mientras que el equipo perdedor enfrentará una sanción. Se le descontarán todos los puntos o perderá una habilidad al azar. Pueden elegir una de las dos opciones. Natasha frunció el ceño y miró al Capitán América y a Iron Man. Bueno, parece que se les cumplirá su deseo. Si es como en la ronda anterior, donde solo eliminaron a 2 personas, esta vez tendremos que eliminar a 3. Tony Stark se encogió de hombros. No me incumbe. Los modos del juego de preguntas no son definitivos. Por cierto, ¿qué tal si te unes a mí? Prometo llevarte a la victoria. Natasha lo miró y luego al Capitán América con expresión vacilante. Scott Lang levantó la mano inmediatamente. Elígeme, elígeme. Tony Stark puso los ojos en blanco. Está bien, permitiré que este equipaje se una a mi equipo, no te emociones demasiado. Tienes que prometerme que me escucharás, ¿de acuerdo? No, rió Scott Lang, quiero unirme al equipo del capitán, lo siento Tony, pero no puedo unirme al tuyo. Después de todo, él es el capitán. Anteriormente, no sabía quién era el nuevo jugador, y aparte de Tony Stark, no tenía otra opción. Ahora que vio al Capitán América, cambió de bando inmediatamente. Como todos sabían, el Capitán América era un símbolo de honestidad, fiabilidad y justicia. No era que Tony Stark no fuera confiable. Simplemente Scott Lang no toleraba su sarcasmo. Tony Stark se quejó. Bueno, Scott, pronto te arrepentirás de tu elección. Steve Rogers dijo comprensivamente. Tony, no lo olvides, durante la guerra civil, tanto Scott como Natasha me ayudaron. Tony Stark se encogió de hombros y miró a Thor y Nebula, quienes observaban la situación en silencio. Thor, Nebula, parece que tendremos que formar un equipo. Thor dijo orgulloso. Tony, créeme, te guiaré a la victoria. Nebula, por otro lado, les dirigió una mirada fría. No me llamen así. No soy yo a quien ven. Tony Stark levantó una ceja. ¿No has visto ya esos futuros? No me digas que todavía sigues a ese loco de Thanos. Nebula simplemente lo miró fríamente y no respondió la pregunta. En cuanto a la transmisión en vivo del juego de preguntas sobre el multiverso, había visto todos los vídeos relacionados sin perderse ni un segundo. Al fin y al cabo, algunos de esos vídeos también trataban sobre su futuro. Cuando Peter Quill participó en el juego de preguntas, reveló mucho sobre ella y el futuro de su hermana Gamora. La consecuencia directa fue que Gamora tuvo que traicionar a Thanos, y Nebula tuvo que asumir la misión de capturar a Gamora para demostrar su valía a Thanos. Thanos le dijo que, a menos que trajera una gema del infinito o a Gamora, sería desarmada en partes lentamente. Aunque Gamora pudo escapar, Nebula no pudo, ya que Thanos aún la controlaba. Debido a sus constantes derrotas ante Gamora en sus competiciones, se había convertido en un cyborg. La razón por la que Thanos se sentía cómodo enviándola a misiones también se debía a esto. Desde que el futuro de Nebula se reveló mediante el juego de preguntas, Thanos había colocado una contingencia dentro de ella. Incluso si Nebula huyera lejos, mientras fuera desleal, sería perseguida. Sin embargo, en ese momento, después de ser transportada al espacio eterno, Nebula sintió que el mecanismo de control que Thanos había dejado dentro de ella parecía ser ineficaz.
Ella no sabía si esto era temporal o permanente, pero entendió que esta podría ser su única forma de liberarse del control de Thanos. Sin embargo, sin experimentar las cosas por las que había pasado la futura Nebula, a pesar de que vio algunos destellos del futuro, Nebula en este momento no estaba lista para bajar la guardia y considerar a los Vengadores y otros como compañeros de equipo. Tony Stark extendió las manos con impotencia. No me importa tener equipaje en el equipo, pero tener una espina o un enemigo dificultaría las cosas. Steve Rogers dijo con simpatía. ¿Qué tal esto? Nebula, Scott y yo formamos un equipo, mientras que Tony, Thor y Natasha forman el otro equipo. De esa manera, es justo para todos nosotros. Jaja. Tony Stark no aceptó la oferta. Steve, ¿me estás subestimando? ¿Crees que ustedes dos pueden vencernos fácilmente a los tres? Steve Rogers suspiró. No, no pienso de esa manera. Al final, su discusión fue interrumpida por el juego de preguntas. Asignación de equipo completa. Jugadores del equipo A. Tony Stark, Thor Odinson y Nebula. Jugadores del equipo B. Steve Rogers, Natasha Romanoff y Scott Lang. Muchas gracias. Ni siquiera lo habíamos discutido. Se quejó Tony Stark. Nebula dijo fríamente. ¿Por qué necesitamos dos equipos? No necesito compañeros de equipo. Sin embargo, la consigna del juego de preguntas no dejaba lugar a dudas. Asignación de equipos completa, la primera pregunta está a punto de comenzar. Ambos equipos, por favor, escuchen atentamente. Ahora que se ha hecho realidad, Tony Stark se vio obligado a recordarle a Nebula. Escucha, no necesito tu ayuda. Mientras no causes problemas, todo estará bien. Nebula respondió con un bufido desdeñoso, demasiado desinteresada para entablar una discusión. Al poco tiempo, la primera pregunta se materializó en la pantalla holográfica. Entre las siguientes opciones, ¿quién le cortó la cabeza a Thanos? A. Thor. B. Capitán América / Steve Rogers. C. Hulk. B. Iron Man / Tony Stark. Al ver esta pregunta, los jugadores y espectadores de la transmisión en vivo no pudieron evitar exclamar. Habían visto el inmenso poder de Thanos, quien había reunido las 6 gemas del infinito. Tras usar el guantelete, era casi invencible. ¿Quién podría haberlo matado? Un chasquido de dedos aniquiló la mitad de la vida del universo. En los vídeos anteriores sobre Thanos, todos habían sentido vívidamente el poder del demente. Al final, Thanos fue asesinado, suspiró Natasha. De verdad, no importa quién lo haya hecho, merece el respeto de todos. Chapter 300. The Death of Thanos. La primera pregunta de la nueva ronda del juego de preguntas dejó caer de inmediato una bomba. La muerte de Thanos. La mirada de Natasha oscilaba entre Thor, Steve y Tony, y dijo con cierta dificultad. Banner no está aquí ahora mismo, así que creo que esta pregunta debería ser elegida entre ustedes tres. ¿Pero a quién deberíamos elegir en concreto? Tony Stark se rió entre dientes. Natasha, estamos aquí para competir entre nosotros. Tú hablas de tu estrategia y nosotros de la nuestra. Scott Lang dijo. No es necesario. ¿Hay alguna barrera? Podemos escuchar nuestras conversaciones, así que no podemos hablar en privado. Steve Rogers se encogió de hombros. Durante las respuestas del equipo, estaremos separados. Tan pronto como terminó de hablar, una barrera de luz dorada se levantó, separando al equipo A del equipo B. De esta manera, podían hablar y elaborar estrategias sin preocuparse por escuchar a escondidas desde el otro lado. De hecho, ninguno de los dos lados pudo escuchar la conversación del equipo contrario. Tony Stark levantó una ceja. Parece que no podemos engañarlos. Thor, ¿cómo planeas responder a esta pregunta? Thor lo miró y dijo con seguridad. Claro, es la opción A. Nuestros futuros yo lucharon contra Thanos, y estoy seguro de que sería yo quien matara a ese loco. En las imágenes previamente reveladas de Thanos en el juego de preguntas, varios superhéroes se turnaron para combatirlo, pero ninguno pudo detenerlo. No es que fueran débiles. Thanos simplemente era demasiado poderoso. De las 4 opciones de esta pregunta, el Capitán América, Hulk, Iron Man y sus batallas contra Thanos terminaron en derrota. Solo Thor tuvo un desempeño notable, a punto de derrotar a Thanos con su rompetormentas. Sí, admito que cometí un error fatal en el futuro. No le corté el cuello a Thanos, pero si me hubieran dado otra oportunidad, créeme, le habría cortado la cabeza. Dijo Thor apretando los dientes. Tony Stark asintió. Muy bien, Thor, yo también votaré por ti. Nebula, ¿lo oíste? No tienes que pensar mucho en esta pregunta.
Solo síguenos y elige la A. Claro, si podemos entrar primero, mejor aún. Nebula permaneció en silencio, su rostro inexpresivo dejó a todos preguntándose qué estaba pensando, o si siquiera tenía cerebro. Por otro lado, después de un debate, Steve Rogers y su equipo también acordaron que la respuesta a esta pregunta era, sin suspenso. Así que, cuando comenzó la cuenta regresiva para responder, ambos equipos presionaron el timbre simultáneamente. Natasha Romanoff, del equipo B, logró entrar con éxito, representando al equipo B en la respuesta. Ella no lo dudó y eligió directamente A. La respuesta del equipo A la da el jugador Thor Odinson. Tony Stark escuchó el recordatorio desde arriba y levantó una ceja, diciendo: parece que este modo de respuesta está más orientado al trabajo en equipo. Thor, déjame encargarme de entrar la próxima vez. Thor se encogió de hombros, eligiendo primero A como respuesta y luego diciendo: no, creo que es mejor si lo hago yo. Tony Stark no pudo evitar reírse de la confianza de este hombre musculoso. Si de fuerza bruta se tratara, Tony Stark admitió que no era rival para Thor sin su traje de Iron Man. ¿Pero acaso un juego de preguntas requería fuerza bruta? No, requería inteligencia. Cabrón, prácticamente has entrenado tus músculos en tu cerebro, pensó Tony, pero no se molestó en discutir. Era solo la primera pregunta. Ya sabrían a quién escuchar cuando se equivocaran en algunas respuestas y perdieran puntos después. En comparación con el caótico equipo A, el equipo B, formado por Steve Rogers, Natasha Romanoff y Scott Lang, estaba pasando un momento armonioso. Steve Rogers elogió a Natasha con una sonrisa. Bien hecho, Natasha. Parece que la suerte está de tu lado hoy. Para las siguientes preguntas, nos representarás. Scott, ¿qué opinas? Scott Lang se encogió de hombros. No me importa, siempre y cuando tengamos las respuestas correctas. Ya perdí una vez. No quiero perder otra vez. Natasha también sonrió. Muy bien, solo puedo prometer que haré lo mejor que pueda. Veamos el vídeo de la respuesta. Creo que todos lo esperan con ansias. En el vídeo del juego de preguntas previamente revelado, Thanos era casi invencible. ¿Cómo logró Thor derrotarlo? En ese momento, innumerables espectadores que miraban la transmisión en vivo tenían los ojos bien abiertos, e incluso las discusiones ruidosas habían cesado. Pronto, las pantallas instaladas a su alrededor comenzaron a reproducir el vídeo de la muerte de Thanos. En el vídeo, una nave espacial conocida se acercaba a un planeta. La capitana Marvel fue la primera en salir de la nave y anunció a los pasajeros: voy a hacer un reconocimiento. Poco después, voló sola hacia el planeta. Dentro de la nave, la Viuda Negra y el Capitán América ocupaban los asientos del piloto. Steve miraba una foto de su novia, Peggy Carter, aparentemente preparado para la posibilidad de que no regresara. Esto era bastante normal ya que estaban a punto de enfrentarse a Thanos. Natasha lo animó. Lo lograremos, capitán. Steve Rogers afirmó con firmeza. Lo sé, porque además del éxito, no tengo otra opción. En un abrir y cerrar de ojos, el capitán Marvel regresó e informó. No hay satélites, ni naves, ni ejércitos, ni defensas terrestres. Solo está él. Tony Stark se burló. Si Nick la hubiera llamado antes, tal vez no habríamos tenido que esperar hasta después del hecho para vengarnos de Thanos. Thor lo miró y dijo: ¿quién hubiera pensado que Nick conocía a una guerrera tan formidable? Nebula, sin embargo, frunció el ceño porque notó en el vídeo que ella también estaba con este grupo de terrícolas.